Bueno, acá estamos comenzando una vez más, a ver quién se conecta esta noche. Nos estamos preparando para poder compartir un tiempo con aquellos que estén en vivo, que estén conectados al Instagram Live esta noche, así que bueno, esperemos que puedan haber muchas personas para poder charlar con todos ustedes. Bienvenidos, buenas noches. Acá estamos del delta de Tigre, de las islas de Tigre, del río Carapachay, compartiendo con todos aquellos que se estén conectando de diferentes lugares. Bienvenidos a todos los que estén ingresando en esta hora. Bueno, Sebastián, Sandra, mi esposa está ahí, alguna más va a entrar seguramente. Qué lindo poder compartir este tiempo con todos ustedes. Ayer no pudimos estar, hoy como es feriado aprovechamos el día para poder compartir con todos. Así que un gusto poder estar nuevamente aquí. Y bueno, esperando que esta noche podamos tener una noche de edificación, una palabra algo que nos ilumine el entendimiento y que nos ponga a vivir en el propósito eterno de Dios, ¿no? Así ahí está entrando más gente, estoy viendo quién se va sumando. Bienvenido también, está entrando Germán, Verónica ahí desde Carlos Paz, Córdoba. Bueno, ahí están, a ver quién más. Gabriela está entrando también, veo. Bienvenida Gabriela. Bueno, estoy viendo todos los que van ingresando. Qué bueno que puedan estar esta noche. Si quieren dejar un mensajito ahí abajo, saludar, compartir este video en sus estados, donde sea, está bueno que lo puedan compartir, o ahora o después, no hay un problema por eso, pero qué lindo que puedan estar ahí conectados una noche más, para poder juntos aprender, juntos crecer, que juntos se nos ilumine el entendimiento para poder vivir la vida de fe que Dios espera, y esa vida que Él realmente está deseando que todos nosotros podamos experimentar. Así que bueno, un gusto grandísimo poder estar esta noche. Seguramente algunos más van a entrar. Estoy haciendo un poquito de tiempo para ver que yo sé que muchas de las personas con las que estamos caminando juntos, con las que pastoreamos, están entrando en este momento. Ahí está saludando Germán desde Carlos Paz. Saludos, Germán. En realidad Carlos Paz no, es Villa Cruz del Lago. Vamos a dejar las cosas bien claras. Saludos a Germán y a Vero por ahí, a todos sus hijos. Muy linda gente, hospedadora, maravilloso. Pasamos el tiempo que los fuimos a visitar. La verdad que nos atendieron bárbaro en su casa, así que un gusto enorme para ellos. Un saludo enorme para ellos. Saludo también ahí para Daniel Wers y Moni, con Juli también su hija. También Daniel nos recibió en su casa. Este año también lo hemos pasado muy lindo allí en Mar del Tuyú, unos 2 o 3 días, no recuerdo ya, pero días de comunión, lo hemos pasado muy lindo y bueno, seguramente pronto se va a repetir. Así que bueno, qué lindo que puedan estar todos conectados esta noche. Me gustaría que podamos ya comenzar, así aprovechamos bien el tiempo. Sigue entrando gente, así que bueno, saludos para todos ya. Vamos a arrancar. Si ustedes vieron ayer o antes de ayer, hice una publicación donde hablaba de que la humanidad ha tomado 3 posiciones en cuanto a las palabras de Jesucristo. En realidad son 4 posiciones, pero hablo específicamente de una. De 3 vamos a hablar y luego vamos a hablar de la cuarta. La cuarta es la que toda la humanidad debería haber tomado, pero bueno, vamos a dejarla para el final. Pero bueno, me gustaría hablar de estas 3 posiciones. Tal vez hay muchas más, ustedes seguramente podrán, con esta palabra podrán sacarle algo más y poder investigar sobre esto y saber y encontrar algo más que yo tal vez no encontré. Pero bueno, me quedo con estas 3 actitudes que muchas personas tienen ante las palabras de Jesucristo. Bienvenidos también ahí, están saludando, a ver, ¿quién está saludando? A ver, saluden, también de Carlos Paz, Córdoba están saludando, Raúl ahí está saludando y seguramente que está con Caro, su esposa y sus hijos, así que un saludo para ellos también. Lindo tiempo pasamos en su casa también, muchas gracias por recibirnos. Así que les decía, la humanidad ha tomado básicamente, hay muchas posiciones, pero 3 posiciones son muy claras en cuanto a las palabras de Jesús, ¿no? Y ¿por qué insisto con esto? ¿Por qué vengo en los últimos lives que estoy haciendo hablando de las palabras de Jesús y las palabras de Jesús? Insisto sobre eso. Porque es la sabiduría que nosotros deberíamos adquirir y para poder vivir mejor. Nosotros a veces, y la humanidad, no solamente nosotros, la humanidad entera, muchas veces desestima las palabras de Jesús. Lamentablemente, los hombres se encargaron hacer de Jesús una religión, ¿no? Y
y que al paso de los años, de los tiempos, de las edades, fue todo cambiando y bueno, tenemos el producto que hoy tenemos y cuando la gente habla de iglesia, de repente piensa, no sé, en la iglesia católica o en la iglesia evangélica, pero no en personas que representan a aquel que es su líder, aquel que es su cabeza, que es Jesucristo. Y entonces es como que se ha devaluado la figura de Jesús, la figura del Mesías, la figura de aquel hombre que caminó en Jerusalén, en Judea, en Galilea, en todos esos lugares y hoy es como que lo tenemos como mucha gente lo tiene como un personaje allí y hay gente que le presta atención, gente que no, y otros dicen ser seguidores de él. Y muchas veces, en el momento de las crisis, en los momentos de la dificultad, en los momentos de encontrarte con la vida real todos los días, muchos que dicen ser seguidores de él, aparentemente pareciera que no lo fueran, porque en el momento de tomar decisiones, de hacer cosas, no se rigen por la sabiduría de Jesús, sino por otro tipo de sabiduría. Sabidurías humanas, terrenales, muchas veces movidos por las emociones, por los sentimientos, por los pareceres, por la cultura, por las filosofías de vida. Y entonces así es como los seres humanos, a pesar de decir que son cristianos, muchas veces no siguen realmente a Jesús. Seguir a Jesús es conformarse con sus palabras, es vivir sus palabras. Y ustedes vieron ahí en la publicación que había hecho que hablaba de tres posiciones de aquellos que no se conforman a las palabras de Jesús, y ahora voy a leerle por qué digo esa palabra conformarse, ¿no? Es una palabra que utiliza el apóstol Pablo para hablarle a Timoteo acerca de cuál debería ser nuestra actitud ante las palabras de Jesús. Y hay tres posiciones, ¿no?, de aquellos que no se conforman ante esa sabiduría que fue expresada por el Hijo de Dios. A veces minimizamos quién era Jesús, ¿no? O la gente minimiza quién es Jesús. Jesús era el Hijo de Dios, Dios mismo caminando en la tierra. ¿Qué más podemos esperar? ¿Qué más queremos buscar? ¿Qué más queremos indagar y buscar si tuvimos a Dios mismo caminando en la tierra y expresándonos su voluntad? Tuvimos al Hijo de Dios caminando en la tierra y diciéndonos qué es lo que espera el Padre de nosotros. A veces esto de, no sé, qué será lo que Dios quiere para mi vida, o sea, es muy amplio pensar eso. Tenemos que ser más prácticos, más prácticos, y muchas veces nos caemos con esto, ¿qué será lo que Dios quiere para mi vida? Ya sabemos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios quiere que manifestemos al Hijo, el Hijo que está en nosotros hoy por medio de su Espíritu, el que habita en nuestro interior. Dios quiere que lo dejemos actuar, que dejemos que ese Cristo que está en nosotros por medio de su Espíritu se manifieste y las demás puedan ver la manifestación del Hijo de Dios a través de nuestra vida y no de nosotros, de nuestra carnalidad y de nuestra humanidad. Pero volvamos al punto, toda la humanidad no ha tenido muy en cuenta las palabras de Jesús, no se han conformado con que esa es la sabiduría, la mayor sabiduría que un ser humano puede experimentar. Y entonces los seres humanos se han quedado con tres posiciones muy reconocidas, uno las puede ver claramente. Y una de esas posiciones de aquellos que no se conforman, ¿no?, a las palabras de Jesucristo, es que simplemente las ignoran, ¿sí? Las ignoran como algo que no es necesario escucharlo. Algunos dicen es pasado del tiempo, atrasa, dicen algunos hoy en día. Las palabras de Jesús, bueno, están ahí, qué sé yo, no sé, y buscan otro tipo de sabiduría. Hay muchas personas que dicen que lamentablemente asocian, cuando uno habla de Jesús, inmediatamente lo asocian con una religión. El hombre ha hecho este desastre de conectar a Jesús con una religión. Jesús no es el líder de la Iglesia Católica, Jesús no es el líder de la Iglesia Evangélica, Jesús es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que vino a expresarnos la voluntad del Padre. Y si nosotros perdemos de vista este concepto, si perdemos de vista esta verdad trascendente y profunda, todo lo que vayamos a edificar en nuestras vidas, espiritualmente hablando, está equivocado, está errado. Si nosotros sacamos a Jesús de contexto de lo que Él realmente es, de lo que realmente era cuando caminó aquí en la tierra, entonces nosotros lo asociamos a Jesús con la Iglesia Católica o lo asociamos con la Iglesia Evangélica, y Jesús no se asocia con ninguna de las dos. Jesús es el Hijo de Dios, aquel que vino a expresarnos la voluntad del Padre, aquel que expresó una sabiduría
tal que la gente que lo rodeaba decía, este no habla con una sabiduría que nunca hemos oído, una sabiduría que nos trasciende, una sabiduría que no está en nadie de aquí alrededor. Y ese hombre caminó, y hay mucha gente, bueno, como decía, la primera postura es ignorar las palabras de Jesús o buscar otro tipo de sabiduría. Hoy, bueno, toda la sabiduría de la corriente de Oriente es una sabiduría muy buscada, ¿no? El budismo es una sabiduría muy buscada, y así podríamos enumerar tantas cosas que los seres humanos hoy buscan esa sabiduría, que en realidad no es sabiduría, porque Dios se burla de esa sabiduría de Dios. Esa sabiduría no llega ni a atar los cordones a Dios. Pero bueno, los seres humanos rechazan a Cristo como la fuente de sabiduría que los seres humanos necesitan para poder vivir, como decíamos la semana pasada, para vivir en plenitud, para poder vivir con sentido, vivir con propósito esta vida. Vivir sobre todas las cosas dándole al Padre los frutos que Él espera de nosotros. El segundo punto, ahora voy a desarrollar un poquito cada uno, pero el segundo punto está en aquellos que son falsos maestros, ¿sí? que tuercen las enseñanzas, por un lado, o aquellos que realmente lo que hacen es reemplazar las enseñanzas de Jesús por otras. Reemplazan las enseñanzas de Jesús con sus interpretaciones geniales de algunos y le hacen decir a Isaías cosas para vos, o le hacen decir a Jeremías cosas para vos, o le hacen decir, no sé, a Moisés cosas para vos, o a Abraham le hacen decir cosas para vos, y en realidad todas esas cosas hablaban siempre de Cristo, nunca hablaron de vos. Sacan conceptos de la Escritura y dice Dios te dice esto, y tuercen las enseñanzas. De hecho, hasta tuercen las mismas enseñanzas de Jesús cuando muy por ahí de vez en cuando las toman, las hablan, ¿sí? Entonces, ese es también un problema. Ahora voy a profundizar eso también. Y el tercer punto, la tercera actitud ante las palabras de Jesucristo, son aquellos que de repente no los conforma, porque tienen comezón de oír, quieren oír cosas nuevas, todo el tiempo quieren oír la última revelación, quieren oír la última gran predicación, quieren oír lo último de moda, la última moda evangélica, la última moda católica, la última moda espiritual que hay sobre la tierra, y están buscando y buscan en Facebook, buscan en YouTube, buscan en Instagram y buscan en todas las redes sociales y preguntan y miran videos y se les arma un matete en la cabeza porque tienen comezón de oír. Es la generación que Pablo dijo que iba a pasar, que iba a haber una generación que iba a tener comezón de oír, ¿no? Y justamente con el punto 2 iban a levantar falsos maestros que iban a torcer las enseñanzas, ¿no? ¿Por qué tenían comezón de oír? Porque no le conforman las palabras de Jesús. Entonces, tres posiciones que no le conforman la palabra de Jesús. Los que la ignoran y buscan otra sabiduría, no le conforman la palabra de Jesús. ¿Sí? No llega, digamos, a lo que ellos realmente necesitan. Aquellos que son falsos maestros que tampoco se conforman en las palabras de Jesús, porque tuercen cualquier enseñanza, la enseñanza de Jesús la tuercen, o si bien reemplazan esas enseñanzas por otras, sacando versículos de contexto, haciendo decir, ya le dije, a los profetas antiguos cosas como que te hablan a vos, y en realidad los profetas hablaban de Cristo. Y el tercer punto, como decía recién, aquellos que tienen comezón de oír y son consumidores de permítame la expresión, cualquier basura que hay por las redes sociales hoy, consumen eso y tienen un matete en la cabeza que ya no saben qué hacer ya con sus vidas. Entonces, hoy quiero dejar un poco en claro que necesitamos nosotros conformarnos con las palabras de Jesús. ¿Y por qué? Voy a darme el argumento por qué. Sí, como siempre lo hago, ¿no? Sigo saludando, bueno, sigue entrando gente, ahí me saluda Sergio de San Nicolás, bienvenido Sergio. Sergio, un amigo también, bienvenido. Gracias a todos los que están entrando en este momento, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Con nosotros, ¿y con quién estás? ¿Estás solo? No, estoy con el Espíritu Santo acá. Siempre me dicen, ¿por qué si hablan en plural si estás solo? Bueno, yo creo que Dios está conmigo, por eso hablo con nosotros. Esa es un poquito mi locura, ¿no? Pero bueno, saben que yo había puesto ahí en la publicación que hice en Instagram, le había dejado la cita bíblica de la que le voy a leer ahora, que es de 1 Timoteo 6, 1 Timoteo capítulo 6, verso 3 en adelante. Y no sé si alguno ahí de casa lo quiere compartir o quiere anotar, o alguno que lo deje anotadito ahí para que todos lo puedan leer. 1 de Timoteo capítulo 6, verso 3 en adelante. Pablo le está dando un consejo a Timoteo. O sea, me gusta poder poner en contexto cuando estamos hablando algo, cuando leemos parte de la Escritura, porque es muy interesante tener el contexto en donde se dicen. Si no sacamos las cosas de contexto, hacemos un lío bárbaro. Pero nosotros siempre
periódicamente nos juntamos con las personas que Dios nos permite pastorear y discipular, y nos juntamos a través de un Meet, porque no vivimos todos en un lugar, son de diferentes lugares. Algunos están en Capital, otros están en Gran Buenos Aires, otros están allí en la costa, otros están en Córdoba, algunos están aquí en la isla, en Tigre. Y entonces nos juntamos ahí en el Meet, y lo que hacemos muchas veces es ir leyendo las cartas de Pablo, ir leyendo los evangelios, pero leyéndolo tal cual como fueron escritos y sacando mucha sabiduría de ellos, que nos ayudan a entender cosas que a veces no entendíamos por leerlas así salteado, ¿no? Por leer versículos salteados. Y siempre tratamos de ver que cuando estamos leyendo algo, que no se salga de contexto. Es muy importante saber que no se salga de contexto. Porque no podemos leer la escritura por capítulo y versículo, o versículo aislado, porque cada parte de la escritura es una carta. Y una carta tiene un principio y un fin. No podemos desglosar una carta. La carta tiene un principio y un fin, tiene una línea de pensamiento, mucho más las cartas de Pablo. Y Pablo le está dando muchos consejos a Timoteo, le está hablando de cómo gobernar las iglesias que habían sido fundadas en diferentes ciudades, está organizando la iglesia, y termina hablando justamente de la importancia que era de observar las enseñanzas de Jesús. Hoy en día mucho se habla de lo apostólico, de lo profético, y los apóstoles y los profetas del nuevo pacto, los apóstoles y los profetas de la iglesia naciente, solamente se observaban una cosa: las palabras de Jesucristo. La doctrina apostólica era la palabra de Jesucristo, era traer a memoria las palabras de Jesucristo para que la iglesia estuviera edificada en esa verdad trascendente, en esa sabiduría en la que realmente ellos tenían que vivir. Hoy en día, lamentablemente, no se ve mucho de esto. Lamentablemente no se ve, digo porque no se ve. Yo veo que hay muchísima gente compartiendo como yo en las redes sociales, dando palabra, predicando, bueno, cada uno con su rollo, ¿no? Y cada uno con su estilo, cada uno con sus formas, pero veo muy poca gente hablando de Jesús. No, porque Jeremías, porque Isaías, porque Moisés, porque David, porque Salomón, porque porque aquello, por lo otro, y buscamos, porque así como lo hizo con ellos, lo hará contigo. Y no es así. Dios envió al Hijo. No perdamos de vista lo que dice Hebreos. Cuando arranca el capítulo 1 de Hebreos, dice: Dios en los tiempos antiguos, anteriores a estos tiempos, habló por medio a los padres, habló por medio de los profetas. Pero en este tiempo nos ha hablado por medio del Hijo. Y el capítulo 2 de Hebreos dice: por eso es necesario que prestemos con más diligencia, prestemos atención a las cosas que hemos oído, no sea cosa que nos deslicemos. Y el gran problema que tiene esta generación, sea que diga ser cristiana o no, el gran problema que tiene la gran mayoría, no digo que todos lo tengan, pero no hablo en general, hablo la gran mayoría, es que viven desviándose de las palabras de Jesucristo. Se olvidan de las palabras del Hijo de Dios. En otro tiempo Dios habló por los profetas, pero ahora nos habló por el Hijo. Y yo escucho muchos predicadores que viven hablando de los profetas, pero no hablan del Hijo. Y después al final les voy a decir por qué no hablan del Hijo. Después les voy a decir por qué no hablan del Hijo. ¿Les gustaría saber por qué no hablan del Hijo? ¿Cuántas prédicas escuchan ustedes que dijo porque Jesús dijo tal cosa, porque Jesús... ¿Cuántas? Si hablan de Jesús es para tocar el tema de un milagro, de una señal, de un prodigio, para decir Dios también lo va a hacer con vos. Pero la sabiduría de Jesús se escucha muy poco. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo a Timoteo en este contexto donde le está dando consejos de cómo ordenar la iglesia, de cómo la iglesia tiene que ser iglesia? Que es la verdad, es un abismo a lo que la iglesia es hoy en día. Por eso les recomiendo a los que no pudieron ver nunca la clase que hice, o la escuela que hice, que se llama Regresando al Diseño en Convicciones Cristianas. La tercera etapa hablamos del ministro de Cristo, y hablamos ahí cómo se organizaba la iglesia. La primera iglesia, cómo se organizó, nada que ver con cómo nosotros estamos organizados, o como hoy en día, nosotros no, porque ya salimos de ahí, pero hoy en día la gente sigue yendo a un templo, sigue yendo a un culto. El culto es lo fundamental de la reunión cristiana. En la primera iglesia no vivía eso. La primera iglesia vivía comunión, no culto. Era comunión, pasar tiempo juntos y hacer que observar las enseñanzas de Jesús, no escuchar predicadores geniales
que sacaban cosas de no se sabe de qué parte de la Biblia para decirte algo de parte de Dios, que seguramente va a alimentar tu ego para que te sientas mucho mejor. No era ese el mensaje de la primera iglesia. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 6, 6, verso 3. Bienvenidos esta noche que está entrando también Aníbal y Patri. Dice, si alguno enseña otra cosa, ¿si alguno qué? Si alguno enseña otra cosa, le está diciendo Pablo. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, te envío, ¿sí?, a que veas cómo están funcionando las iglesias, a que apartes a los más maduros, a que establezcas ancianos, a que establezcas obispos, le da consejos de cómo llevar adelante la iglesia, y en la última parte le habla de lo que se necesitaba, de qué forma debía ser edificada la iglesia, de qué forma la iglesia debía ser edificada, con qué debía ser entrenada, en qué enseñanzas tendrían que estar presentes. Y entonces ya Pablo en ese tiempo estaba teniendo problemas con muchas de las iglesias que él había fundado, porque había una corriente que iba detrás de él tratando de derribar lo que él iba edificando en las iglesias, una corriente judaica, ¿sí?, especialmente encabezada por Santiago, hermano de Jesús, que al morir Jesús se pensó que era el líder de la iglesia y se plantó como líder de la iglesia. Esto también lo debemos, no sé si ustedes lo saben, pero pasó. Entonces Santiago, con otros más que querían judaizar, andaban por detrás de Pablo tratando de derribar todo lo que Pablo edificaba, porque Pablo decía que ya no era necesario circuncidarse, no era necesario pagar el diezmo, no era necesario vivir nada de lo que la iglesia, de lo que los judíos vivían, porque con Cristo la ley caducó, terminó. De hecho, mismo Jesús lo dijo. Jesús dijo, la ley y los profetas fueron hasta Juan, ni siquiera hasta él, hasta Juan. Cuando Juan empezó a anunciar el reino de los cielos acercado, ahí terminó la ley y los profetas. Entonces, vuelvo al punto. Pablo le dice, si alguno enseña otra cosa de todo esto que están dando vuelta acá, ¿sí?, parloteando por todos lados, porque en una parte usa Pablo esa palabra, ¿no?, que andan parloteando, andan hablando todo, palabrerío puro, todo eso que andan con tanto palabrerío. Si alguno no se enseña otra cosa en ese palabrerío en el que andan, y no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Usted sabe lo que es estar envanecido, ¿sí? Nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra. Y fíjese lo que provoca. Dice, y contiendas de palabra, que dice, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuerte de ganancia. Apártate de tales, le dice Pablo. Esto que estaba ocurriendo con la iglesia naciente, esta corriente que venía, corriente judaica y con una ensalada de enseñanzas que querían imponer a la iglesia naciente, es lo que muchas veces vivimos hoy en día. Hay una humanidad que no se conforma a las palabras de Jesucristo, y especialmente la iglesia, que eso es lo más grave. Porque si alguien que de repente busca, como decíamos, el punto 1 que hablábamos hoy, que bueno, de repente ignora la enseñanza de Jesús, no me interesa, porque lamentablemente asocian a Jesús con una religión, no como el Hijo de Dios. Entonces, bueno, se entiende que busquen otra sabiduría, que se vayan detrás de, no sé, del budismo, que se vayan detrás de alguna corriente oriental, de una corriente, no sé, china, de cualquier cosa que el mundo presente hoy en día, ¿sí? Detrás de las pirámides, de la sabiduría de los mayas, de los incas, que se oponen, está bien, perfecto. Buscan otro tipo de sabiduría, de la astrología, lo que vos quieras, ¿sí? Toda sabiduría humana, terrenal y hasta diabólica, dice la Escritura. Ahora, para ellos está bien, está perfecto, porque lamentablemente le presentaron un Jesús conectado a la religión católica o conectado a la religión evangélica, y eso hizo que minimizamos a Jesús y elevamos las instituciones por encima de Jesús. Entonces, bueno, es obvio que piensen de este sector de personas. Pero aquellos que dicen ser la iglesia
tienen un grave problema cuando no se conforman a las palabras de Jesucristo. Y por un lado tenés lo que cambian las enseñanzas, como decía recién, los falsos maestros que tuercen la enseñanza o que la reemplazan por otra de acuerdo a sus interpretaciones. Y por otro lado tenés los que tienen comezón de oír, que escuchan cualquier cosa, que siempre necesitan oír algo más porque nunca se conforman con la última palabra que recibieron. No les interesa tanto la palabra de Jesucristo. No me interesa tanto lo que Jesús dice. Porque Jesús cuando habla me está confrontando y me lleva a cambiar. Yo prefiero que uno me diga, así Dios te ama y Dios va a hacer grandes cosas con tu vida y Dios tiene un propósito. Yo prefiero esa palabra más linda. Y Dios camina contigo y Dios te guarda, te protege y no te va a pasar nada. Cuando Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero tranquilo, yo vencí al mundo. O sea, muchas veces van en contra de las palabras de Jesús. Esas declaraciones que escuchamos hoy en día de falsos maestros o de aquellos que tuercen las enseñanzas de acuerdo a sus interpretaciones. Entonces Pablo está diciendo, y fíjese lo que provoca no conformarse con las palabras de Jesús. Lo que provoca es esto. Provoca, dice, que la gente que no se conforma con las enseñanzas de Jesús, con la sabiduría de Jesús, dice que anda envanecida. ¿Saben qué está envanecido? Envanecido tiene que ver con vanidad. Vanidad significa vacío de Cristo, significa. Porque nosotros pensamos que vanidad significa, bueno, y anda mostrando la ropa. Sí, está bien, si querés por ese lado está bien. Pero Pablo se está refiriendo a otra cosa. El tener una mente vana, como en otro momento habla Pablo, en Efesios, cuando se habla de una mente vana, ¿sí? El tener una mente vana significa una mente vacía de Cristo. Una mente vacía de la sabiduría de Cristo. Por eso no se conforman las palabras y enseñan otra cosa. Dice, y dice, no saben nada. No saben nada. Dice que no saben nada y que deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleito, blasfemia y mala sospecha. Quiero decirle algo, esto que yo estoy leyendo es lo que veo en Facebook todos los días. Por eso me fui de Facebook, ya ni me ven por Facebook. Y acá en Instagram también de tanto se agarran unas de esas, pero es impresionante ver hoy en día aquello que dicen ser iglesia, soltando cualquier tipo de enseñanza que no tiene nada que ver con las palabras de Jesucristo y ver un montón y ver cómo se generan por causa de esas enseñanzas posturas de los que están de acuerdo, de los que no están tan de acuerdo, de los que están totalmente en contra, y se generan lo que dice ahí, se generan contiendas, pleitos, envidias, blasfemias, malas sospechas. ¿Por qué se genera todo eso? ¿Por qué se genera todo eso? Por una sola razón, porque se fueron de la sabiduría que tenían que haberse establecido, que es la de Cristo. Cuando vos hablas de la sabiduría de Cristo, no hay forma, ¿sí?, de ponernos a discutir. Es muy sencillo, o estás de acuerdo con la palabra de Jesucristo o la rechazás. Ya no es conmigo, es con Cristo. Ya no es si yo te puedo hablar la palabra de Jesucristo y vos podés decir, bueno, si estoy de acuerdo o no, pero con la palabra de Cristo, no conmigo. Ahora, cuando yo te invento, te saco de contexto los versículos bíblicos, le digo a los profetas del Antiguo Pacto que hablen para vos, saco palabras así rebuscadas para elevarte el ego, para levantarte el entusiasmo, para que te sientas amado, para que te sientas, no sé, que te den el apapacho, y no sé, todo ese tipo de cosas que se ven hoy en día. Tarde o temprano esa enseñanza a alguno le cabe, a alguno se pone el poncho y dice, qué lindo, esta enseñanza es para mí, pero otros tal vez la rechazan rotundamente. Entonces se generan, tenés de un lado, ¿sí?, los que tomaron esa enseñanza y de otro lado los que la rechazan, y algunos los que dudan están en el medio. Entonces vos tenés, en las redes sociales, por ejemplo, alguien publica algo y después tenés una chorrera de mensajes detrás, de comentarios debajo. Hay gente que ni siquiera ya discute por lo que dijo el que publicó, se empiezan a pelear entre ellos por lo que dijo uno y por lo que dijo el otro. Y todo esto tuvo un origen, ¿sí?, de una raíz que generó todo este árbol de confusión y este árbol de contienda y de peleas, que los frutos son justamente pleitos, envidia, blasfemias. Todo eso fue generado por alguien que plantó una semilla con una palabra que no tenía nada que ver con las enseñanzas de Jesucristo. El que no se conforma con las enseñanzas de Jesucristo provoca esto. El que no se conforma con las palabras de Cristo, con las enseñanzas de Él, termina provocando esto. Y dice que se generan disputas necias,
¿Qué es una disputa necia? Algo en que no vamos a llegar nunca a un acuerdo, porque es lo que yo creo y lo que vos crees. Es lo que vos pensás y lo que yo pienso. En mi postura, apostólica es esta posición, pero vos tenés una postura que es diferente, que es una postura, carismática. Entonces vos, porque sos pentecostal y porque yo que esto. Y empezamos con toda esa estupidez, permítame la expresión. Y terminamos, como dice ahí, con disputas necias. ¿Por qué una disputa necia? Porque no te lleva a ningún lado. ¿A qué competimos? ¿A ver quién tiene la razón? A ver quién gana. A ver quién hace más fuerza para que... ¿ves lo que yo digo? ¿Viste? Lo que yo digo es la verdad. No es lo que vos decís, no es lo que yo digo, es lo que Jesús dice. A ver cuándo lo vamos a entender. Porque lo que realmente transforma nuestras vidas son las palabras de Jesucristo. No lo lindo que nosotros prediquemos. No lo rebuscado que nosotros usemos las palabras para decirte algo. Porque esa es otra. Quiero terminar con esto y voy a aclarar algo. Dice, disputa necia de hombres corruptos de entendimiento. O sea, su entendimiento está corrompido. Su entendimiento está corrompido porque desecharon, no se conformaron con las palabras de Jesús, con las enseñanzas de Jesús, y buscaron otras cosas para decirte de parte de Dios. Dios dice tal cosa. La palabra de Dios dice... Y te tuercen las enseñanzas, le buscan por un lado para otro para hacerte creer algo o para que vos digas sí, amén. Y después eso no provoca ningún fruto en tu vida. Y si provoca un fruto es el de peleas, discusiones, ponerte en posiciones que de repente pasan los años y nunca ves los frutos en esas áreas de tu vida en la que te aferraste a una falsa verdad. O una verdad media, que una verdad media, como siempre decimos, es una gran mentira. Verdad es verdad, punto. Y la única verdad son las palabras de Jesucristo. Por eso dice, hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Privados de la verdad. La verdad es Cristo, las palabras de Cristo son verdad. Yo soy la verdad, el camino, yo soy la vida, soy la luz. Son sus declaraciones, Él es la palabra. De hecho, Juan arranca diciendo, el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne. Entonces dice aquí, que toma la piedad con fuente de ganancia, aparte, con esa parte no voy a hablar, y Pablo le dice a Timoteo, apártate de tales. El punto que estamos hablando para los que se enganchan recién, es que hay mucha gente que no se conforma a las palabras de Jesús. Uno porque no las leen, otro porque se basan solamente en escuchar por todo lado, tienen comezón de oír a ver cuál es la última revelación que me están diciendo, qué es lo último que dice tal apóstol, tal profeta, tal evangelista, tal pastor, a ver cuál es el más ungido que está hablando por las redes sociales hoy. ¡Wow! ¡Qué tremenda verdad! Y la mayoría de los que escuchás no te hablan de Cristo, o te hablan de Cristo pero no te hablan de sus enseñanzas. No hablamos de las enseñanzas de Jesús y eso es grave. Ahora, quiero leerles algunas cosas más también porque tengo un par para leerles acá que me parece interesante, ¿sí? ¿Por qué no se habla de las palabras de Jesús? Voy a terminar hablando hoy, esta noche, de conformarnos con las palabras de Jesús. Pero voy a hablarte de por qué nosotros no nos conformamos muchas veces con las palabras de Jesús y por qué los que nos predican no se conforman con las palabras de Jesús para hablarnos solamente de las palabras de Jesús. Porque muchos de nosotros decimos, no, te voy a decir lo que la palabra de Dios dice. Y de repente decimos lo que decía Jeremías, o lo que decía Isaías, o lo que decía David, o lo que decía cualquier hombre inspirado por Dios. Pero es muy diferente lo que dijo el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios era Dios caminando en la tierra. Es muy diferente lo que te diga Jesús a lo que te diga Jorge Lonzi. Por más inspirado por el Espíritu que yo pueda estar, puedo cometer un error en lo que te hablo, si le meto de lo mío a la enseñanza que te quiero dar. Si le pongo un concepto mío, algo que yo pienso, algo que a mí me parece, una convicción que yo tengo que no tenga base en las enseñanzas de Jesucristo, sino en otras cosas, yo puedo estar en esta noche diciéndote, esto es palabra de Dios y en realidad no lo es. De hecho, la Biblia, cuando yo realmente veo palabra de Dios, yo no veo a Jesús hablando. Todo lo demás está condicionado. Todo lo demás son hombres que sí, obviamente, hablaron inspirados por Dios. ¿Es útil? Sí, totalmente es útil. Pablo dice que toda enseñanza, y está hablando justamente todo lo que era el antiguo pacto, o lo que es tu Antiguo Testamento, no el Antiguo Pacto, no el Antiguo Testamento, no me meten en esa, pero
Todo lo que vos tenés en tu Biblia, como el Pentateuco, los Salmos, los Proverbios, los profetas, mayores, menores, todo eso que vos tenés allí, Pablo dice que eso era útil para redarguir, para crecer, para avanzar en sabiduría. Está perfecto, sirve. Pero ojo, ahí Dios no está hablando. Hombres inspirados por Dios, está perfecto, lo usamos. Pero todos esos hombres inspirados por Dios no lograron que los seres humanos cumplan el propósito eterno de Dios, que es manifestar su imagen acá en la tierra. Y tuvo que venir el Hijo. Y cuando vino el Hijo, que es Dios mismo, encarnado en un hombre y caminando por la tierra, expresó una sabiduría que ninguno anterior, ni Moisés, ni Elías, ni todos los que estaban anterior pudieron tener. Ni siquiera Salomón, el hombre supuestamente más sabio. Dijeron, este nos habla con una palabra que las entendemos, una sabiduría que nunca antes escuchamos. Claro, si era Dios caminando en la tierra. Y nosotros preferimos leer cualquier otro libro de la Biblia, menos los 4 evangelios. Y si vamos a los 4 evangelios, vamos solamente a buscar alguna parte de un milagro de Jesús, alguna parte de un prodigio, para sacar de ahí un poco de fuerza, un poco de fe, para creer que si levantó al paralítico, yo me voy a levantar también de ahí. Y para ver si Dios hizo algo, también Dios lo va a hacer conmigo, porque si le sanó al ciego, también me va a sanar a mí que estoy ciego. ¿Por qué tiene que hacerlo Dios eso? Dios no va a sanar a todo el mundo, Dios va a sanar al que quiere, porque detrás de eso hay un propósito. Pero no vamos a buscar. ¿Cuánta gente hoy en día te predica el sermón del monte? ¿Cuánta gente te predica las enseñanzas de Jesús que confrontan tu yo? Que apuntan a tu humana sabiduría, que apuntan a tu naturaleza caída, que apuntan a tu ego, que apuntan a tu yo, que te llevan a morir. ¿Quién predica eso hoy en día? ¿A dónde lo ves? No, esas son las palabras que están prohibidas decirlas. No sea cosa que la gente se ofende y se vaya. Jesús le dijo a Pedro dijo que dura la palabra que dijo ¿quién la podrá soportar? Cuando Jesús habló palabra dura y se fueron muchos. Incluso discípulos se fueron, dice la Escritura. Y Jesús se dio vuelta y le dijo, ¿le parece dura la palabra? ¿Acaso ustedes también se quieren ir? O sea, no voy a cambiar el mensaje de Cristo es ese. Lo que pasa es que no queremos dar ese mensaje. Pero ese mensaje es la sabiduría que va a transformar tu vida. Porque mientras tengamos comezón de oír y haya maestros preparados para alimentar ese comezón de oír que tenemos, vamos a seguir viendo en la decadencia y en la mediocridad cristiana que hoy tenemos. Cristiana no, mediocridad religiosa que tenemos. Porque un montón de gente pasan los años y no son transformadas. Pasan los años y siguen viviendo igual. Y cuando vienen las circunstancias de la vida que tienen que enfrentar, reaccionan como personas que no fueran gobernadas por la sabiduría de Cristo, sino por la sabiduría terrenal, humana. Y incluso a veces hasta animal y diabólica, mira lo que le digo. Y dicen ser cristianos. Y vos decís, ¿pero qué pasó? No se conformaron. No se conformaron con las palabras de Jesús. Si vos te conformás con la palabra de Jesús, vos lo que decís, no necesito más nada que las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús me bastan para adquirirla como una sabiduría a la cual voy a observar, la cual voy a incorporar y la cual voy a manifestar en mi vida todos los días. Es lo que me interesa, ver qué dijo el Hijo de Dios. ¿Pero qué hacemos? ¿No leemos más a Pablo? No, sí, leemos, yo estoy leyendo a Pablo esta noche. Pero siempre lo leo con ese 5% de que me está hablando un hombre, no Dios. De hecho, Pablo tiene errores también que con el tiempo fue cambiando. Momentos que Pablo dice, no permito que la mujer predique, no permito que la mujer hable. Bueno, eso es toda la cultura judía que Pablo traía, pero de repente vos tenés en Pablo, después todo un equipo de mujeres más grandes que de hombres. Pablo cambió algo después. Por eso que no podemos tomar literal lo que cada palabra dice, tenemos que verla siempre en el contexto que se dijo, en qué momento se dijo, por qué se dijo. Ahora, cuando vamos a las palabras de Jesús, nosotros adquirimos una sabiduría eterna. No está contaminada por ningún hombre. Es la palabra de Dios plena, genuina. La palabra de Dios tal cual como la deberíamos oír. Pero ¿por qué no nos conformamos con esa palabra? Porque esa palabra nos confronta. Porque las enseñanzas de Jesús, sí o sí, te llevan a un cambio. Te llevan a la renuncia. Te llevan al arrepentimiento. Te llevan a darte cuenta quién vos sos delante de Dios y cuánto necesitas de Él para ser transformado y para darle los frutos que el Padre espera. Permítame seguir, a ver, yo le voy a necesitar que alguien de mi familia me ponga ahí, faltan 10 minutos porque se me va la hora y no tengo acá el reloj para ver qué hora es. Avísenme por favor mi familia, escríbanme ahí, faltan 10 minutos y yo termino.
Miren lo que le dice Pablo en la segunda carta a Timoteo. Esta carta es una de las últimas que escribe Pablo. Pablo está a punto de ser sacrificado. Pablo está a punto de ser llevado para ser decapitado. Es una de las últimas cartas de Pablo. Y Pablo le habla de vuelta a Timoteo, uno de sus discípulos principales, uno de sus colaboradores. Y le dice: te encarezco delante de Dios. Estoy en 2 Timoteo 4, 2 Timoteo capítulo 4, verso 1 en adelante. 2 Timoteo capítulo 4, verso 1 en adelante. Le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Escuchen, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Pablo le está dando sus últimos consejos a aquel que de repente iba a quedar casi a cargo de todo lo que él había hecho, Timoteo. Timoteo, Tito, todos sus discípulos eran los que iban a continuar con la obra de Pablo. Y de repente él le está diciendo: te encarezco, o sea, te pido por favor, le está diciendo, te encarezco, o sea, por favor te pido, mira, es mi último deseo, que hagas esto. Y le dice: te encarezco delante de Dios y de Jesucristo, o sea, delante del Padre y delante del Hijo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su venida. Dice: que prediques la palabra. Y acá hay un gran problema de mucha gente, que pensamos que predicar la palabra es hablar de Isaías, es hablar de Elías, es hablar de Moisés, es hablar de Josué, es hablar de José, es hablar de Abraham, es hablar de Isaac, es hablar de Jacob, es hablar de cualquier personaje de la Biblia. Predica la palabra, que prediques la palabra. ¿Quién es la palabra? La palabra es Cristo. Habla de Cristo. Hablad de sus enseñanzas, predicad la palabra viva, el verbo que se hizo carne, predicad de él, no prediques otra cosa. No me digas que porque Dios le dijo a Josué: sé valiente, esfuérzate, sé valiente, eso es para vos. Fue para Josué, no es para vos. Para vos es: sé obediente, imita al Hijo, deja que el Espíritu te gobierne. Morir de una vez por todas en la cruz, ese es el mensaje para vos, no el mensaje a Josué. Entonces, predican la palabra. Cuando la iglesia empieza a torcerse y vemos el desastre que hoy tenemos de religiones que dicen ser cristianas pero no lo son, católica, evangélica, la que se te ocurra, ¿dónde se empieza a torcer todo? Se empieza a torcer cuando se empiezan a apartar de las enseñanzas de Jesucristo y van a las fábulas. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta, no nos conforma a nosotros las palabras de Jesucristo, estamos en serios problemas. Porque estamos a un paso de ser unos religiosos que siguen cualquier religión, aunque diga ser cristiana la religión. Religiones que están torcidas en verdades torcidas, ya digo verdades a media, una verdad media es una gran mentira, fábula, invento de hombres. Qué tremendo este apóstol, qué tremendo aquel como predica, qué tremendo que es, si no está hablando de Cristo. Tremendo sería que me hable de Cristo. Pero que Cristo en vos es la esperanza y gloria, sí, chocolate por la noticia, pero háblame de lo que dijo Jesucristo, el que caminó en la tierra, el Hijo de Dios que vino con el mensaje del Padre. Porque el mensaje que yo necesito escuchar no es que Cristo está en mí, que yo estoy en Cristo. Bueno, sí, es mi identidad. El que yo necesito escuchar es el que me va a cambiar, el que me va a transformar y el mensaje que me va a llevar a mí a poder cumplir con el propósito eterno por el cual existo. Yo, vos y cada uno de los que estamos conectados aquí esta noche y los que vayan a escuchar este video después, tenemos todo un mismo propósito. Dios tiene un propósito con tu vida y con vos otro. No, con todo es el mismo. Después son asignaciones, llamados especiales, pero el propósito es el mismo.
transformarnos a la imagen del Hijo. Y Dios no te puede transformar a la imagen del Hijo si el Hijo no te confronta, como dice acá. Miren lo que dice: predica la palabra, instes a tiempo y fuera de tiempo. Todo el tiempo predicar la palabra. ¿Y qué hace? Redarguir, reprender, exhortar con paciencia y doctrina. Porque eso es lo que provoca la palabra. Jesucristo vino a esto. Jesucristo vino a redarguir. Jesucristo vino a reprender. Jesucristo vino a exhortar. Jesucristo vino a decirnos: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. De ahí arrancó su mensaje. El que no me coma a mí, el que no crea en mí, seguirá muerto. El mensaje de Jesús era letal, radical. No era un mensaje a tus emociones para alimentar tu ego, tu yo, y para que te sientas amado y como papito. Sí, Dios es Padre. Pero así como el Padre trató con el Hijo, va a tratar con vos también. La Escritura dice que nosotros fuimos llamados ¿a qué? A aprender obediencia. Y dice: así como el Hijo aprendió obediencia, nosotros también. ¿Y cómo aprendió el Hijo obediencia? Por medio del padecimiento. ¿Y nosotros cómo padecemos hoy en día? Tal vez podemos padecer como padeció el Hijo, porque no, hay muchos mártires hoy en día en este planeta. Hay mucha gente en la tierra que hoy es perseguida, que es torturada por causa de la fe, que es violada, asesinada, quemada, mutilada por causa de la fe. Tal vez te toque, tal vez no nos toque nunca en la vida, pero nosotros padecemos ¿dónde? En la carne padecemos. Cuando se nos pone la cruz por delante, porque las palabras de Jesús nos llevan a la cruz, a morir de una vez por todas. Y allí es donde decimos: no, esto no, todavía no. Quiero escuchar otra cosa, a ver, hoy miró qué lindo ese mensaje para mí, Dios me va a prosperar. Ese mensaje para mí, Dios me va a sanar. Ese mensaje para mí, estoy soltero y me va a dar una mujer. Ese mensaje para mí, algo va a ser Dios con mi vida. No, ese no es el mensaje. Y por eso Pablo le advierte a Timoteo y le dice: porque vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina, no van a tener la sana doctrina, se viene ese tiempo. Tenés que saber, Timoteo, que se viene ese tiempo, ya Pablo lo sabía. Pablo sabía, dijo: porque yo sé que cuando yo me vaya a entrar en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, harán desastres, destruirán el rebaño. Y ocurrió, y en el año 300 se levantó la primera iglesia imperial católica, romana, ocurrió. Entonces nosotros tenemos que entender esto. Nos tiene que conformar las palabras de Jesucristo. Si no nos conforma la palabra de Jesucristo, entonces ¿en qué estamos? Hoy mucha gente dándole vuelta a las enseñanzas de Pablo. Está bien, sí, las enseñanzas de Pablo eran profundas. Eran profundas las enseñanzas de Pablo. De hecho, eran tan profundas que Pedro dice: como el hermano Pablo enseñó aquellas cosas que es difícil de entender y que algunos tuercen para su beneficio. O sea, hasta a Pedro le costaba entender a Pablo. Y nosotros hoy en día, a Pedro, que caminó con Jesús, que fue el primero que se le reveló quién era Cristo, que fue el hombre que después, salió detrás de Pablo a confirmar las iglesias y a entender, a él le costó entenderlo a Pablo. Nosotros lo queremos entender en todo lo que Pablo dijo. Y a veces tenemos a Pablo más arriba que Jesús, también. Porque todo el movimiento Nuevo Pacto es Pablo, todo lo que dijo Pablo. Pero esperen un poquito, hablemos de Jesús. Está perfecto todo lo que dijo Pablo, es maravilloso, es una sabiduría preciosa, pero sigue siendo una sabiduría de un hombre inspirado por Dios. En cambio, Jesucristo era Dios caminando en la tierra, hablándonos, era Dios. Sigue siendo Dios. Nosotros nos tenemos que conformar con las palabras de Jesucristo. Y voy ya cerrando el mensaje de esta noche. ¿Por qué motivo nosotros y toda una generación sigue sin madurar espiritualmente hablando? Y vamos a decir: ¿pero qué? Pero es muy fuerte lo que decís, ¿cómo que yo no maduré? ¿Cómo? Se ven en nuestros actos. Me incluyo. ¿Cuántas veces de nosotros tenemos reacciones y acciones que van totalmente en contra de lo que Jesús nos dijo que teníamos que hacer? ¿Cuántas veces nosotros tenemos una vida que es más carnal que espiritual? Y ojo, aclaro que espiritual no es que vos estés viendo ángeles todo el tiempo y que estés viendo, no sé, el inframundo. No estoy hablando de eso. Aquel que es espiritual es el que tiene la mente gobernada por la mente de Cristo. Ese es un espiritual. Repito, ¿quién es espiritual? Aquel que tiene su mente gobernada por el Espíritu Santo. Ese es espiritual, porque es gobernado por el Espíritu, es guiado por el Espíritu.
Gracias, amor, por avisarme que faltan 10 minutos. Ya termino. Entonces, vuelvo al punto. Si no te conforman las palabras de Jesucristo, seguís siendo un cristianoide. Seguís siendo un farisman de este tiempo. Seguís siendo un religioso. Seguís siendo una persona que dice una cosa y actúa de otra manera, vive de otra manera. Y cuando vienen los problemas en la vida, los resuelve como el mundo lo resuelve y no como Cristo dijo que lo tenés que resolver. Y ¿saben qué? Muchas veces cuando nosotros, aquellos que de repente pastoreamos, tenemos la gracia o ese plus que Dios nos da de hacernos cargo de alguien y decirle, mirá, lo que estás haciendo me parece que no está bien. Tomá consejo porque no te lo digo yo, Jesús lo dice. Y vuelven, insisten y meten la pata y una y otra vez tropiezan con la misma piedra. Y la misma piedra no es el problema, la misma piedra son las palabras de Cristo. Es Cristo la piedra con la que tropiezan. Quieren resolver los problemas de una manera humana y terrenal, no con las palabras de Cristo. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Cristo te van a sacar de tu justicia propia y te van a poner a vivir en la justicia de Dios. Y tal vez en tu justicia propia vos estás para reclamar, vos estás para pelear, vos estás para discutir. Pero en la justicia de Cristo, en la justicia de Dios, vos estás para perdonar, estás para ceder, estás para ser manso. Y eso te trae beneficio. Pero claro, eso te lleva a morir. Y no suena lindo. Pero bueno, le tengo una noticia. Este es el evangelio que Jesús nos dejó. Pablo habla en Filipenses. Dice algo que me parece muy importante. Dice, él rechaza Filipenses 3. No voy a hablar de todo Filipenses 3. Voy a dejar solamente les voy a dejar el contexto en lo que lo dice. Él viene hablando y él dice que él prosigue al blanco. Él tiene una meta a alcanzar. Y la meta a alcanzar es la plena revelación de Jesucristo y que Cristo se vea en él. Y él dice que para eso tuvo que hacer algo muy importante. Rechazar todo lo que la religión le provocó. Todo lo que su cultura le provocó. Y hay 7 renuncias que él tiene. Ser hebreo, de la tribu de Benjamín, del fariseo, perseguidor de la iglesia. Bueno, un montón de cosas que para él eran justicia propia. Pero la desecha para poder tomar la justicia de Cristo, tomar las enseñanzas de Cristo. Él dice, hasta que yo alcance a tener la mente de Cristo. Y en Filipenses 3:12 dice, Filipenses 3:12 en adelante, dice, no que ya lo haya alcanzado, ni que yo sea perfecto, sino que prosigo para ver cómo logro tomar, agarrar, atrapar aquello para lo cual fui llamado, que es Cristo. Fuimos llamados a ser como Cristo, fuimos llamados a manifestar la imagen del Hijo, no otra cosa. No fuiste llamado para que Dios te empodere, para que seas el gran profeta, el gran apóstol. No fuiste llamado para eso, simplemente son servicios que vos podés prestar para Cristo, para la iglesia. Pero fuiste llamado para algo mayor que eso, que es cumplir el propósito de ser transformado a su imagen. Y si no te conformás con la palabra de Cristo, nunca lo vas a lograr. Dice, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 15. Así que todos los que somos perfectos, miren lo que dice Pablo, todos los que somos perfectos, empezamos a mirar, ¿quién es perfecto? Podemos ser en Cristo perfectos, no de otra manera. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sienten, también Dios se lo revelará. Pero en aquello a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Saben cuál es la regla? ¿Cuál es la regla en la que nosotros tenemos que vivir? Es decir, ¿cuál es la regla? ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es la forma en que tenemos que vivir? Cristo y sus enseñanzas. Aquí se dice, hermanos, dice... Así que los que somos perfectos, verso 16, pero en aquello a lo que hemos llegado sintamos una misma cosa, sigamos una misma regla, sigamos la palabra de Cristo. Hermanos míos, dice, imítenme a mí, sean imitadores de mí, y miren cómo yo me conduzco según el ejemplo que tienen nosotros. Fíjense el ejemplo que le doy, dice Pablo, yo alcancé a manifestar a Cristo aquí en la tierra. Y acá viene el problema, por lo cual, y con esto cierro, por la cual mucha gente que incluso dice ser cristiana no se conforma a las palabras de Jesús. Y este es el problema. Y dice Pablo, porque por ahí andan muchos. ¿Cuántos? ¿Algunos? No, muchos. De los cuales les dije muchas veces, y aún lo hago llorando, fíjense cómo le pesaba a Pablo esto, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será la perdición, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. Esta es la gran diferencia
entre los que se conforman con las palabras de Jesucristo y los que no se conforman con las palabras de Jesucristo. Los que no se conforman con las palabras de Jesucristo tienen una mente puesta en lo terrenal. Y como tienen una mente puesta en lo terrenal, cuando surgen los conflictos de lo terrenal, actúan con su justicia propia. Qué injusto lo que me hicieron, qué injusto que aquello. Entonces me vengo, entonces reacciono, entonces levanto chisme, entonces digo esto, entonces digo aquello y me pongo a pelear con todo el mundo. Así viven los que no se conforman con las palabras de Jesucristo. Dicen que son cristianos pero no lo manifiestan. Dicen que son hijos de Dios pero no lo manifiestan. Ahora aquellos que sí se conforman con las palabras de Jesucristo son los que están dispuestos a ir a la cruz, los que no son enemigos de la cruz. Y acá hay dos grandes grupos, por decirlo de alguna manera. Los que son enemigos de la cruz y no van a ir nunca a morir a la cruz y por eso no leen las enseñanzas de Jesús, o si las leen no las incorporan en su vida o no las aplican en los momentos que la tienen que aplicar, son enemigos de la cruz y el fin de ellos es la perdición. ¿Por qué la perdición? Terminan perdiéndose. Se pierden en el mundo, se pierden en las cosas del mundo, se pierden, viven como todo el mundo vive, peleando, discutiendo, con conflicto. Vos los ves pasar y su vida va en decadencia, le das un consejo y hasta se enojan con vos cuando le das un consejo, entonces los tenés que soltar, tenés que decir, bueno, sí, seguí para adelante, rompete la cabeza con la piedra con la que vas a tropezar siempre, que es Cristo, la palabra de Él. Algún día tal vez te caiga la ficha, pero por otro lado están aquellos que deciden creer realmente en las palabras de Jesús y dicen, ok, las palabras de Jesús me llevan a un solo lugar, a la cruz. Las palabras de Jesús me llevan a negarme a mí mismo, a tomar la cruz y a morir. Y después que muero todos los días, entro a vivir una vida de gloria, donde vivo en plenitud, en paz. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesucristo atravesaron mi vida, se incorporaron a mi vida y hoy los frutos que estoy teniendo son de aquellas enseñanzas que ya están en mí como convicciones firmes que transforman todo mi ser. Por eso te aliento a que puedas conformarte con las palabras de Jesucristo. Ya es tiempo que dejemos de andar dándole tanto a la vuelta a la Biblia y que para acá y para allá le damos vuelta. Tratemos, seamos más sencillos. Vamos a leer a Jesús, vamos a ver qué nos pidió y empecemos a aplicarlo en las áreas de nuestra vida. ¿Te cuesta entender lo que Jesús dice? Entonces usa el sentido común. Siempre lo digo. Si lo que estás por hacer Jesús no lo haría, no lo hagas. Si lo que estás por decir Jesús no lo diría, no lo digas. Si lo que estás pensando Jesús no lo pensaría, sácalo de tu mente. Si la reacción que va a tener Jesús no la tendría, dominio propio, no lo hagas. Es sencillo. A veces es simplemente sentido común. Pero sobre todas las cosas, no lo hagas solamente para quedar bien con Jesús. Hacelo porque el Padre busca en tu vida los frutos del Hijo, como lo busca en mí, lo busca en cada uno de nosotros. Porque eso es lo que el Padre busca. Te mando un fuerte abrazo, me quedan 2 minutos, ya se me corta la transmisión. Abrazo grande para todos. Gracias por haber estado aquí. Compartan este video después, seguramente lo voy a subir a YouTube. Lo van a tener en el canal de YouTube, lo van a poder compartir. Siempre les recomiendo, cuando esté en YouTube, pónganle me gusta. Adentro de YouTube, pónganle me gusta, dejen un comentario. Eso hace que el video se mueva más, que mayor gente llegue al video y lo pueda ver. Un abrazo grande para todos. Paz para todos, que tengan una excelente semana. Y con aquellos con los que estamos caminando juntos, estén atentos porque en estos días nos volvemos a reunir para seguir, aprendiendo juntos. Paz para todos. Nos vemos pronto. Chau, chau. Que el Señor siga manifestándose en tu vida y que te puedas conformar a sus palabras. Chao, nos vemos.